Buenas tardes compañeros y profesora. Venimos a exponerles lo que son los choques elásticos e inelásticos con mi compañero John Anderson y mi persona Andrés Mauricio. Buenas tardes, el día de hoy les vengo a explicar sobre los choques elásticos. Bueno, empecemos. ¿De qué se trata los choques elásticos? Los choques elásticos, digamos, tenemos dos objetos, como podemos observar. No importa la masa de cada uno de ellos, sin embargo, cuando llegan a un punto de colisión, cada, cada, cada objeto obviamente tiene que tener una velocidad antes del choque para diferenciar si un choque es elástico o no es elástico. Después del choque se separan entre sí. Si esta pelota está quieta y otra llega con velocidad y chocan y se separan después del choque, es un choque elástico. Entonces, aparte de eso, si la masa tiene, digamos, ejemplo, 10 kilos y este tiene 2 kilos, y al chocar, lo que pasa es que el objeto que tiene menos masa, después del choque, va a aumentar su velocidad. Voy a hablar sobre las características del choque elástico. Una de las características principales del choque elástico es que hay una conservación de cantidad de movimiento. ¿Cómo así? De cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se mide por esta fórmula. P es igual a masa por velocidad. Teniendo en cuenta esto, la conservación de energía se mide por metros por kilogramos por metros sobre segundos. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, podemos hacer esto. Si en el momento cuando llegan los dos objetos sería antes del choque, entonces podemos decir que una masa 1, una masa con una velocidad de la masa 1 antes del choque, por ejemplo, esta puede ser la masa 1 y una masa 2 con una velocidad de la masa 2 antes del choque, llegan a un punto de choque obviamente su masa no va a cambiar, pero su velocidad después del choque va a ser distinta. Entonces, si vemos aquí, su masa y su velocidad de la masa 1 después del choque va a cambiar. Igual a la masa, aquí la masa 2 igual, con una velocidad de la masa 2 después del choque. ¿Qué es lo que pasa? O sea, las dos objetos llegan a un punto de choque. Obviamente ellos tienen una velocidad antes del choque y puede cambiar su velocidad después del choque. Bueno, entonces, como estamos hablando de la cantidad de movimiento dentro de un choque elástico. Podemos decir que la fórmula general es P es igual a masa por velocidad. Y ya teniendo en cuenta, podemos sacar la fórmula general de los choques elásticos. Por ejemplo, entonces si fuera P es igual a masa por velocidad, podemos sacar la fórmula general. ¿Cómo así que la fórmula general? Porque entonces empezamos desarrollando este punto. Entonces sería masa por velocidad, masa 1 por la velocidad de la masa 1 antes del choque, más masa 2 por velocidad de la masa 2 antes del choque, es igual a la masa 1 por velocidad de la masa 1 después del choque, más masa 2 por velocidad de la masa 2 después del choque. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como ya saben, como podemos explicarles que la cantidad de movimiento antes del choque y después del choque va a ser la misma. Otra de las características es que hay una conservación de energía cinética. La energía cinética de la masa
1 más la energía cinética de la masa 2 es igual a la energía cinética de la masa 1 después del choque y de la masa 2 de la velocidad después del choque. O sea, antes del choque y después del choque su energía cinética va a ser la misma, nunca va a cambiar. Entonces la energía cinética se mide por esta fórmula, que es energía cinética es igual a 1/2 por masa por velocidad al cuadrado. Podemos sacar la fórmula general. ¿Cómo es? Entonces sería 1/2 por masa m1 por velocidad al cuadrado. Entonces sería velocidad de la masa 1 antes del choque al cuadrado más 1/2 por masa 2 por velocidad de la masa 2 antes del choque al cuadrado más 1/2 por la masa 1 por la velocidad de la masa 1 después del choque al cuadrado más masa 2 por velocidad de la masa 2 después del choque al cuadrado. Esta es la fórmula general del choque elástico. Bueno, voy a explicar cómo poder sacar la tercera fórmula de los choques elásticos, que nos va a ayudar más adelante a resolver un ejercicio para hallar las velocidades después del choque de la masa 1 y de la masa 2. Entonces empezaré usando la fórmula de la conservación del movimiento. Entonces hacemos matemática aquí. Pasamos las M1 para un lado y la M2 para otro lado, o sea, la masa 1 para un lado y la masa 2 para el otro lado. Entonces dejamos esto, masa 1 por velocidad de la masa 1 antes del choque. Este está sumando, se pasa a restar. M1 masa 1 por velocidad de la masa 1 después del choque. Entonces dejamos este igual, masa 2 por velocidad de la masa 2 después del choque. Y este está sumando, pasa a restar. Masa 2 por velocidad de la masa 2 antes del choque. Ya teniendo en cuenta esto, podemos sacar el factor común. El factor común de esto es porque tenemos masa 1 y masa 1 en ambos lados, igual a masa 2 y masa 2 en cada lado. Entonces podemos sacar factor común. Entonces M1 paréntesis velocidad de la masa 1 antes del choque menos velocidad de la masa 1 después del choque es igual a M2 abre paréntesis velocidad de la masa 2 después del choque menos velocidad de la masa 2 antes del choque. Entonces cuando ya tenemos esto, lo dejamos ahí quieto, usamos la fórmula de energía cinética y hacemos lo mismo, pasamos la M1 para un lado y la masa 2 para otro lado, sacamos el factor común y en este caso como la fórmula de la energía cinética es 1/2 por masa por velocidad al cuadrado, va a quedar lo mismo, sino aquí en este pedazo va a quedar al cuadrado, y para sacar eso al cuadrado se hace lo de diferencia de cuadrados. Ya ahorita les voy a explicar un poco más sobre eso. Bueno, para sacar el otro pedazo de la fórmula de energía cinética, podemos observar que los medios están en diferentes términos. En este caso se pueden cancelar. Al cancelarlas me va a dar lo mismo que la anterior, pero recuerden que la fórmula de energía cinética está elevada al cuadrado, lo que cambia, o sea, es prácticamente lo mismo a la fórmula que hallamos ahorita, pero está elevada al cuadrado. En este caso nos daría el resultado si cancelamos esto y pasamos las masas la masa 1 a un lado y la masa 2 a un lado, me tiene que dar esto.
porque como lo que estamos ahorita explicando, se pasa las M1 para un lado y se saca el factor común. Entonces, al sacar el factor común de esto, nos va a dar al cuadrado. Y teniendo en cuenta esto, podemos sacar la diferencia de cuadrados. Entonces, saca raíz cuadrada de este. Entonces, igual M1 por raíz cuadrada de velocidad de la masa 1 antes del choque, por la velocidad antes del choque, menos, hacemos lo mismo que está allá, menos velocidad de la masa 1 después del choque, porque está al cuadrado, entonces la raíz cuadrada, y como es una diferencia de cuadrados, entonces se pone lo mismo, pero se cambia el signo. Entonces igual, M1 por velocidad de la masa 1 antes del choque, más velocidad de la masa 1 después del choque. Entonces es igual, hacemos lo mismo que está allá, M2, abre paréntesis, raíz cuadrada de esto y raíz cuadrada de esto, velocidad de la masa 2 después del choque, menos velocidad de la masa 2 antes del choque. Y ahora esto, ahora con el signo contrario, velocidad de la masa 2 después del choque más velocidad de la masa 2 antes del choque. Entonces, ya teniendo esto y la fórmula anterior, podemos cancelar para que nos dé la fórmula que necesitamos. Los pedazos de las fórmulas que hallamos hace poquito podemos dividirlas entre sí. Entonces M1 con M1 se cancelan, velocidad de la masa 1 antes del choque menos velocidad de la masa 1 después del choque se cancelan con el de abajo porque son similares, masa 2 con masa 2 se cancelan y velocidad de la masa 2 después del choque menos velocidad de la masa 2 antes del choque se cancelan con el, porque son similares. Entonces nos quedan esto con esto. Entonces copiamos lo mismo, velocidad de la masa 1 antes del choque más velocidad de la masa 1 después del choque es igual a velocidad. ¿Por qué se preguntarán que la velocidad después del choque y yo puse al revés? Porque en un producto de una suma no importa su orden. Por ejemplo, hay cuenta 10 más 3, entonces sería 10 más 2 y 2 más 10, o sea su producto no va a cambiar, sería 12. Y entonces esta sería la fórmula que podemos ahorita aplicar dentro de un ejercicio. Bueno, ya un ejemplo muy práctico puede ser, digamos, una masa con 6 kilos con una velocidad de la masa 1 antes del choque choca con una masa de 2 kilos con una velocidad antes del choque. Chocan entre sí y obviamente su masa no va a cambiar de ambos. Entonces, el problema nos está preguntando que cuál es la velocidad de la masa 1 después del choque y también de la masa 2 después del choque, junto a su energía cinética y cantidad de movimiento. Entonces, para hallar el movimiento, las velocidades, perdón, de la masa 1 después del choque de ambos, entonces usamos la fórmula de cantidad de movimiento. Entonces reemplazamos valores. M1 6 kilos, velocidad de la masa 1 antes del choque 3, masa 2 2 kilos, velocidad de la masa 2 antes del choque 1 metro sobre segundo, es igual a masa 1 que es 6 kilos, velocidad de la masa 1 después del choque, queda como incógnita porque no no tenemos ningún valor. Igual masa 2 sería 2 kilos y la velocidad de la masa 2 después del choque tampoco la tenemos, entonces la bajamos. Entonces queda esto por 3 18 y 2 por 1 2, entonces sumados nos da 20, bajamos esto igual. Entonces en este caso el 6 por velocidad de la masa 1 después del choque pasa a restar, al otro lado a restar, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir para que nos quede velocidad de la masa 2 después del choque.
Entonces, la mitad de 20, pues obviamente 10, la mitad de menos 6, menos 3, velocidad de la masa 1 después de choque es igual a la velocidad de la masa 2 después de choque. Entonces, cuando ya tengamos esto, usamos la fórmula la que hallamos hace poco y reemplazamos cuando tenga velocidad de la masa 2 después de choque, la reemplazamos con esto. ¿Sí? Bueno, para ya ahora sí dar con resultados de las velocidades después de choque de ambas masas, entonces se usa la fórmula, la que hicimos, que elaboramos. Entonces reemplazamos los valores de velocidad de la masa 1 antes de choque, que es 3 metros sobre segundo, más velocidad de la masa 1 después de choque, no la conocemos, entonces la bajamos igual. Velocidad de la masa 2 antes del choque, es 1 metro sobre segundo, más, recuerde que la velocidad de la masa después del choque fue la que hallamos ahorita, entonces reemplazamos 10 menos 3 por velocidad de la masa 1 después del choque, fue la que hicimos hace poquito. Entonces bajamos esto, pasamos las similares a un lado, entonces velocidad menos 3 por velocidad de la masa 1 después del choque se pasa a sumar, de esto lo dejamos igual y el 3 está positivo, pasa al otro lado a ser negativo. Aquí es obviamente aquí hay un número, entonces 3 más 1, 4 y 10 más 1, 11 menos 3, 8. Entonces hacemos esto, bajamos el 8, este 4 está multiplicando, pasa a dividir y me da 2 metros sobre segundo. Entonces la velocidad de la masa 1 después del choque es de 2 metros sobre segundo. Y ahora para allá la velocidad de la masa 2 después del choque ya se usa la misma fórmula porque ya tenemos tres valores ya hechos. Entonces velocidad de la masa 1 antes del choque, 3 velocidad de la masa 1 después del choque, 2 es la que acabamos de hallar, velocidad de la masa 2 antes del choque es 1 y más velocidad de la masa 2 después del choque, esa no la tenemos. Entonces hacemos esto, 3 más 2, 5 y este 1 está positivo, pasa a ser el otro lado a ser negativo, y 5 menos 1, 4 y bajamos esto y me da 4 metros sobre segundo. Entonces la velocidad de la masa 2 después del choque es de 4 metros sobre segundo. ¿Qué pasó aquí? Que la masa que tiene más obviamente es la de 6 kilos. Después del choque lo que pasa es que su velocidad disminuyó y la masa la que tiene, o sea, de 2 kilos, la menor, su velocidad después del choque aumentó. ¿Por qué se vea esto? Porque ahorita, como ya había explicado, si un objeto tiene una mayor masa y digamos, aquí tiene menos masa, después del choque, obviamente va a ganar la que tenga más masa. Entonces, ¿qué pasa? Manda a volar a la otra, pero obviamente se tienen que separar porque es un choque elástico. Para hallar la cantidad de movimiento, entonces aplicamos la fórmula que obviamente ya había mencionado. Entonces reemplazamos los valores. M1 6 kilos, velocidad de la masa 1 antes del choque es 3, masa es 2 kilos por velocidad de la masa 2 antes del choque 1 es igual a la masa 1 6 kilos por velocidad de la masa 1 después del choque es 2 metros sobre segundo, más masa 2 2 kilos por velocidad de la masa 2 después del choque, que sería 4, que son los que hallamos. Y entonces multiplicamos 6 por 3, 18, 2 por 1, 2, 6 por 2, 12 y 4 por 2, 8. Entonces la cantidad de movimiento de esta, de la masa 1, de la velocidad de la masa 1 antes del choque es 18 kilogramos por metro sobre segundo. La velocidad, la cantidad de movimiento de la masa 2 antes del choque es de 2 kilogramos por metro sobre segundo. Igual con las otras, de 12 kilogramos por metro sobre segundo y de 8 kilogramos por metro sobre segundo. Como ya le había mencionado, la cantidad de movimiento tiene que ser la misma. En este caso nos dio 20 kilogramos por metro sobre segundo
de la masa 1 y de la masa 2 antes del choque y 20 kilogramos por metros al segundo de la masa 1 y la masa 2 después del choque. En conclusión, la cantidad de movimiento de antes del choque y después del choque va a ser la misma. Bueno, para hallar la energía cinética de este problema, usamos la fórmula general. Entonces, bajamos el medio, masa 1 sería, de la masa 1, 6 kilos por velocidad de la masa antes de la masa 1 antes del choque sería 3 al cuadrado. Hacemos lo mismo, un medio, masa 2, 2 kilos por velocidad de la masa 2 antes del choque, 1 al cuadrado es igual a un medio por masa 1, 6 por velocidad de la masa 1 después del choque, 2 al cuadrado más un medio por velocidad al cuadrado, velocidad de la masa 2, perdón, que es 2 kilos, ¿sí? Por velocidad de la masa 2 después del choque, que es 4 al cuadrado. Entonces hacemos esto, entonces la mitad de 6, 3, 3 por 3, 9, más la mitad de 2, 1, y 1 por 1, 1, hacemos igual acá, la mitad de 6, 3, 3 por 2, 4, la mitad de 2, 1, y 4 por 4, 16. Y 9 por 3, 27 joules, 1 por 1, pues obviamente es 1 joule, 3 por 4, 12 joules, y 1 por 16, 16 joules. O sea que la energía cinética de esta, de la masa 1 es de 27, la energía de la masa 2 es de 20 joules antes del choque, y con lo otro igual. Teniendo en cuenta, nos da 28 de joule y 28 de joule antes del choque y después del choque. Como ya les había explicado, la energía cinética antes del choque y después del choque va a ser la misma. Y ejemplos de la vida cotidiana podemos, como los juegos, el tenis, el billar y el béisbol. También se puede ver, y muchos más que se miran en la vida cotidiana y no nos damos de cuenta. Los choques inelásticos se caracterizan principalmente porque tenemos dos objetos de distintos pesos, masas, que vienen a distintas velocidades, ¿sí? La principal característica del choque inelástico es que al haber el choque, a diferencia del choque elástico, que se separan, estos quedan juntos. Y muchas veces van a tender a irse hacia el lado del objeto con mayor masa. Otra característica del choque inelástico es que no se conserva la energía cinética. A diferencia del choque elástico, que la energía cinética se queda en alguno de los dos objetos, por tanto no hay pérdida. En el choque inelástico hay pérdida de energía cinética porque al chocar se dispersa, se convierte puede ser en calor, y muchas veces hay deformaciones. Lo que sí hay en los choques inelásticos es la conservación del momento lineal. ¿Qué es el momento lineal? Este objeto en este momento está estático, está quieto, su momento lineal es 0. Al él tener un recorrido del punto A al punto B, su momento lineal va a cambiar. Para encontrar el momento lineal vamos a usar la fórmula P es igual a M por V. ¿Qué quiere decir? Vamos a multiplicar masa por velocidad. En pocas palabras, el momento lineal es la multiplicación de la masa por velocidad en el desplazamiento de tal objeto. Bueno, para seguir con el tema, vamos a ver más gráficamente las fórmulas de la conservación de la cantidad de movimiento. Tenemos el objeto 1, y la masa 1 que va a una velocidad 1, y la masa 2 que viene a otra velocidad. Ellos chocan, como quedan juntos, entonces masa 1 más masa 2 es igual a la velocidad total de los dos objetos. Entonces la conservación de la cantidad de movimiento la vamos a representar con algo. P1, que sería refiriéndonos a esto, y P2 para referirnos a esto es igual a P.
que sería el total. Entonces, reemplazando para la fórmula, entonces decimos que P1 sería M1 por P1 más M2 por velocidad 2. Este es igual a M1 más M2 por velocidad, que esto sería la velocidad total como tal del choque. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo para entrar un poquito más en materia. Entonces, tenemos un patinador que tiene 80 kilogramos y viaja a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Él va hacia una patinadora que está en reposo, lo cual quiere decir que su velocidad es cero, y tenemos que hallar cuánto pesa. Después de lanzarla, su velocidad total es de 2 metros sobre segundo. Entonces vamos a reemplazar sobre la fórmula M1 que es 80 por B1 es 3 metros sobre segundo más M, que sería la incógnita. La ponemos como M mayúscula y 0, que sería la velocidad 2. Esto es igual a 80 kilogramos de la masa 1 más M, que es la incógnita, por 2 metros sobre segundo. Al hacer estas operaciones nos dan 240 kilogramos por metro sobre segundo, que es igual a 160 kilogramos por metro sobre segundo más 2M. Pasamos el 160 que está cuando lo pasamos al otro lado que está lo cual nos daría 80 kilogramos por metro sobre segundo, que es igual a 2M. Este 2 que está en este lado multiplicando lo pasamos a dividir. Si recortamos este 2 es la velocidad total, que es 2 metros sobre segundo. Hacemos la respectiva división y la masa 2 de la patinadora son 40 kilogramos. Bueno, en este siguiente ejemplo vamos a hallar la velocidad final. Entonces tenemos un jugador de fútbol americano, esto es muy bien, pero es él, que pesa 95 kilogramos y viaja a una velocidad de 3.75 metros sobre segundo. Se encuentra contra un jugador que pesa 111 kilogramos y viene a una velocidad de 4.10 metros sobre segundo. Hacemos el reemplazo en la fórmula, entonces M1 por M2 por B1 más M2 por B2. Hay que tener en cuenta que la velocidad 2 en este caso va a ser negativa. ¿Por qué? Porque hay un choque. Esto es igual a masa 1 más masa 2, que es igual a velocidad, que es la incógnita allá. Hacemos las operaciones, nos dan 356 kilogramos por metro sobre segundo menos 455 por 10 kilogramos por metro sobre segundo. Esto es igual a 206 kilogramos por V, que es velocidad. Hacemos las respectivas operaciones, nos da este resultado. Este 206 lo pasamos, está multiplicando, lo pasamos a dividir para poder despejar la incógnita. Esto nos da un total de 0.48 metros sobre segundo, lo que nos quiere decir que ahí hubo pérdida de velocidad en el choque.